Buenas tardes hermanos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Carlos Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana Redentor, ubicada en Tultitlán, Estado de México. Me encuentro ahorita en la parte más alta de mi casa. En la parte de atrás pueden ver el bosque. Esto es la que se conoce como Reserva de Guadalupe. Es una vista muy bonita desde aquí, sobre todo porque uno recuerda un pasaje bíblico que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Me gusta mucho estar en este lugar por la vista y porque uno puede meditar y orar al Señor. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar viendo justamente el estudio de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra, que va a continuar con el tema de la última semana del ministerio de Jesús. Y el día de hoy vamos a estar viendo particularmente el tema de la maldición de la higuera. Cuando se publique este video será domingo 26 de abril del año 2020. Ya entramos en la fase 3 de la emergencia sanitaria por la cuestión del coronavirus, y debemos de estar firmes, hermanos. Debemos de creer que si estamos realmente en Dios, Dios nos va a socorrer y Dios nos va a ayudar para que esta situación tan difícil pueda traer algo bueno para todos aquellos que amamos a Dios. Bienvenidos, Dios les bendiga y vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver un mensaje que le he puesto como título: La maldición de la higuera, un milagro de 24 horas. Esto enmarcado en los estudios que estamos haciendo de la última semana del ministerio de Jesús. Vamos a leer en Marcos capítulo número 11, versículos 10 y 11. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La semana pasada analizábamos parte del versículo 10. Veíamos que el pueblo de Israel recibió a Jesús aclamándolo y bendiciéndolo. Sin embargo, una semana después, este mismo pueblo gritaba: crucifícale. Esto era en parte ocasionado por una serie de acontecimientos que ocurrieron durante esa última semana. El primer acontecimiento que veíamos era de que al entrar Jesús en Jerusalén, él lloró por la ciudad y dijo que esa ciudad iba a ser destruida, lo cual debe de haber causado un impacto en las personas que lo oyeron. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que lo liberase de la opresión del pueblo romano, un Mesías que volviese a instaurar el reino de Israel en esos días. Sin embargo, lo primero que Jesús hace es llorar por la ciudad y decir que va a ser destruida. Lo que esperaba el pueblo acerca del Mesías era una cosa. Lo que realmente era la misión de Jesús como Mesías era algo muy distinto. Igualmente en nuestros días podemos llegar a tener unas ideas que estén muy alejadas de lo que realmente es Jesús. Podemos tener ideas muy alejadas de quién realmente es Dios. Y esas ideas que son totalmente equivocadas o muy alejadas de la realidad se debe a que nosotros no tenemos un conocimiento de lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios y acerca de Jesús, acerca de la obra del Espíritu Santo. Nuestras ideas acerca de lo que es Dios o de quién es Dios muchas veces están fundadas en
filosofías humanas, y aunque en ocasiones están fundadas en la palabra de Dios, han sido distorsionadas radicalmente por una mala interpretación de las mismas o por una mala enseñanza que hemos recibido. Esto hace que, al igual que el pueblo de Israel en aquella época, nosotros esperemos ciertas cosas de Dios que al final posiblemente no se cumplan. Esta falta de conocimiento de Dios hace que nosotros no sepamos responder a preguntas muy importantes. Por ejemplo, la cuestión del coronavirus que está alrededor del mundo el día de hoy. No acertamos a responder cuál es el papel que juega Dios en medio de todo esto. Nosotros debemos acercarnos a Dios y conocerlo más, para que podamos estar seguros de aquello en lo que creemos. El día de hoy vamos a ver acerca de un segundo punto, una segunda situación que se dio entre Jesús y el pueblo de Israel. En el versículo número 11 menciona lo siguiente: Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús muy posiblemente entró a Jerusalén y al templo alrededor de mediodía o 1 de la tarde. Después de entrar Jesús en el templo, lo que Jesús hace es algo muy extraño. Normalmente vemos a Jesús predicando, enseñando, orando, haciendo milagros. También lo vemos disputando con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas. Pero en este día no hizo nada de eso. Lo que dice la Escritura es de que durante unas 5 o 6 horas él estuvo mirando alrededor todas las cosas. Y después, como ya anochecía, regresó a Betania. ¿Por qué Jesús estuvo mirando todo? Bueno, en Génesis capítulo 18, versículo 21 podemos encontrar una respuesta a esto. En este pasaje dice lo siguiente: Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. En este pasaje vemos un diálogo entre Dios y Abraham. En este pasaje se nos narra acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Vemos que Dios tiene un diálogo con Abraham y le comenta justamente que los va a destruir. Pero antes de destruirlos, él mismo va a descender a esas ciudades para ver si el pueblo de Sodoma y de Gomorra han consumado su obra. Y en este caso está hablando acerca de sus malas acciones. Sabemos que Sodoma y Gomorra eran pueblos, eran ciudades que tenían mucho mal, que se cometían muchas injusticias, que se hacían muchas cosas que iban en contra de lo que Dios estipulaba. Entonces Dios viene a estas ciudades a Él mismo ver si han llegado al límite de lo que Dios puede permitir. Y si llegaban al límite, entonces Dios iba a establecer un juicio de destrucción sobre esas ciudades. En este caso vemos igual que Dios está viendo, está observando lo que acontece. Y en el caso de Jesús sucede algo parecido. Él está evaluando todo lo que se está haciendo para entonces emitir un juicio. Enseguida vamos a ver cuál es este juicio que emite Jesús. Vamos a leer en Marcos capítulo número 11 del versículo 12 al 14 y dice la palabra así: Al día siguiente, este día siguiente es el día lunes, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. El hambre que tiene aquí Jesús no necesariamente se refiere a un hambre física. Ahorita vamos a ver por qué motivo. En el versículo 13 dice:
y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Se nos hace un poco extraño que Jesús buscara en una higuera cuando no era tiempo de higos. La situación es la siguiente. Las higueras, cuando ya es tiempo de higos, dan hojas y dan el fruto, dan los higos. Cuando no es tiempo de higos, las higueras ni tienen higos, pero tampoco tienen hojas. Sin embargo, aquí tenemos una higuera que tiene muchas hojas, lo cual habría que esperar que esta higuera, que tiene muchas hojas, al igual tuviera higos, aunque no fuera el tiempo de los mismos. Por eso Jesús se acerca a esta higuera, una higuera un poco extraña, una higuera que no debería de tener hojas en ese tiempo, sin embargo las tenía. Esta higuera simplemente lo que pasaba es que era una higuera estéril. Ni en tiempo de higos tenía higos, ni en tiempo que no era de higos no los tenía. Simplemente era una higuera que en todo tiempo solamente tenía hojas. Cuando Jesús vio que esta higuera no tenía higos, dice el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Es la primera ocasión en que Jesús lanza una maldición. Y una maldición es hablar algún mal sobre alguna cosa. Hablar algún mal sobre alguna cosa. En este caso, Jesús estaba hablando un mal sobre la higuera. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta básicamente nos lo va a dar a entender qué es la higuera o qué representa la higuera. Para esto vamos a ver unos pasajes del Antiguo Testamento que nos van a decir qué representa en este caso la higuera. En Oseas capítulo número 9 versículo 10 dice lo siguiente: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. En este pasaje de Oseas se hace una comparación entre el pueblo de Israel y la higuera. En Jeremías capítulo número 8 versículo 13 dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. En este otro caso de Jeremías, igualmente, Dios hace una referencia a uvas y a higos, y en este caso está hablando de que los va a cortar, y se hace referencia otra vez al pueblo de Israel. En Jeremías 27:17 dice también: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Nuevamente aquí hace referencia a los higos, los cuales en este caso representan a las personas malas, que son tan malas que no se puede comer de ellos. De los pasajes anteriores del Antiguo Testamento podemos concluir que cuando Jesús habla acerca de la higuera, está refiriéndose a Israel. La higuera es una representación del pueblo de Israel. Regresando a Marcos capítulo número 11, en el versículo 15 dice lo siguiente: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Esta es la segunda ocasión que Jesús hace algo semejante. La primera ocasión había agarrado unas cuerdas y había también dado azotes a aquellos que estaban vendiendo en el templo. Esa primera ocasión sucedió al inicio del ministerio de Jesús 3 años atrás. Pasan 3 años y vemos que la escena se repite en forma muy parecida, y en este caso Jesús tira las mesas, las sillas, y no dejaba que nadie estuviera haciendo algo, llevando un utensilio en el templo. La pregunta es, ¿por qué Jesús hacía esto? Bueno, la respuesta está en el versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vemos que Jesús hace esto porque él considera que la casa de Dios se ha convertido en un comercio, en un lugar donde se comercian cosas, y no solamente se comercian, sino que la gente se aprovecha de los demás, donde hay robo, dando seguramente los comerciantes precios inadecuados, donde hay robo cuando los que dan cambio de moneda seguramente se quedan con más de lo que es justo. Esto era lo que acontecía en el templo de Dios, que debería de estar exento de ese tipo de situaciones y que debería de funcionar principalmente como una casa de oración a Dios. Ciertamente los cambistas y los que vendían palomas y los que vendían otras animales allí en el templo ciertamente hacían una función que el pueblo requería, ya que cuando el pueblo venía de lejos, muy difícilmente en esos viajes que hacían hacia Jerusalén, particularmente el templo, difícilmente iban a traer animales para sacrificios. Era más sencillo para ellos traer el dinero y cuando llegaban al templo comprar los animales para ofrecer los sacrificios. Sin embargo, el comercio que se estaba dando dentro del templo estaba siendo un comercio que estaba siendo en forma desleal, era un comercio engañoso. Y no solamente este comercio se daba por las personas que hacían el comercio ahí, sino se daba bajo la autorización de los escribas y de los fariseos, de los sacerdotes, que eran los responsables de hacer que las cosas que se hicieran en el templo se hicieran en forma adecuada. Entonces, seguramente los sacerdotes, fariseos y escribas, sobre todo sacerdotes y fariseos, seguramente también obtenían algún beneficio económico de lo que se comerciaba, porque pedían para el mantenimiento del templo, y al final ese dinero que tendría que ir destinado al mantenimiento del templo era destinado a sus propios bolsillos. De tal forma que la situación que vio Jesús un día antes fue justamente una situación donde se estaban cometiendo robos, donde se estaban cometiendo actos ilícitos aún dentro del templo de Dios. Ese es un motivo por el cual Jesús se quedó observando durante varias horas todo lo que se hacía alrededor, y lo que vio fue justamente esto. Al día siguiente él dio una solución
a la situación que se estaba presentando, y es cuando Él vuelca las mesas, vuelca las sillas y no permite que se haga algo distinto a la oración en el templo. Esto es lo que ocurre, y esto nos debe de hacer reflexionar a nosotros. Cada uno cree en Dios, a veces en formas distintas a lo que la Escritura dice. Y aún siendo cristianos y aún basándonos en las Escrituras, en muchas ocasiones vamos al templo, vamos a la iglesia, y en la iglesia se cometen se hacen muchas cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Tal vez en nuestra época no se dé tanto un comercio dentro de la iglesia, aunque se llega a dar. Hay iglesias que hacen mercadería de las personas, que les prometen que Dios va a oír sus oraciones si ellos ofrendan o dan diezmos para que Dios escuche. En cierta forma, en muchas ocasiones se usa el término sembrar, y aunque sí, ciertamente lo que uno siembra es lo que cosecha, el usar ese término sembrar en una forma inadecuada para obtener o sacar dinero de las personas, prometiéndoles que Dios les va a bendecir, es algo que no debería de ser. Ciertamente Dios dice en la Escritura: te bendeciré para que seas bendición. Y las personas que acuden a una iglesia deberían de ser de bendición para esa iglesia, de bendición para sus hermanos, de bendición para los pastores, porque Dios los ha bendecido. Eso no hay duda. Sin embargo, el usar tácticas para que las personas ofrenden y se les prometa cosas que no dice la Escritura, eso es algo que no es correcto. Igualmente, esto mismo era lo que acontecía en la época antes de la Reforma, cuando la Iglesia Católica vendía indulgencias. Una indulgencia era un papel que se vendía y con el cual se aseguraba que la persona, el familiar que había fallecido, pudiera salir más rápido del purgatorio. Dinero por algún beneficio espiritual. Eso es lo que son situaciones que no se deberían de dar, sin embargo se siguen dando. Ciertamente en las iglesias, así como en el templo, se necesitan las ofrendas, se necesitan los diezmos, pero en la palabra está establecido cómo debe de hacerse esto. Debe de hacerse esto de todo corazón, ofrendando por voluntad propia, sin estar recurriendo a manipulación de las personas. Tristemente también hay que reconocer que en nuestros días muchas personas no contribuyen ni en forma económica, ni con su tiempo, ni con su trabajo en la obra de Dios. Esa es la otra parte de la moneda, y que también es una situación que tristemente se da mucho en nuestros días. También en las iglesias se llegan a dar muchas otras situaciones: chismes, adulterios, fornicación, personas que en lugar de ir a adorar a Dios van a hacer muchas otras cosas en la iglesia, menos la adoración. Y hablando de adoración, adoración es una palabra que está compuesta de dos términos: ad, que significa hacia, y oración, que significa oración. Adoración significa hacia donde dirigimos la oración. ¿A dónde dirigimos la oración? En la palabra de Dios también menciona de que solamente a Dios debemos de adorar. Y cabe aquí la pregunta: ¿tú a quién adoras? O lo voy a traducir así: ¿tú a quién diriges tus oraciones? Bueno, es muy clara la Escritura que uno debería dirigir sus oraciones únicamente a Dios. Jesús nos dice algo semejante:
que oremos al Padre y lo hagamos en su nombre. Pero no deberíamos de dirigir nuestras oraciones a nadie más. No debemos de dirigir nuestras oraciones a las criaturas de Dios. No debemos dirigir nuestras oraciones ni a ídolos, ni a estatuas, ni a imágenes, ni a personas que han fallecido, porque es muy clara la Escritura en cuanto a esto. Sin embargo, en nuestros días se ora a muchas cosas. Se ora a muchas personas que se han ido. En la antigüedad se hacían sacrificios, se oraba al sol, a la luna, a las estrellas, a animales, y en nuestros días se sigue haciendo muchas cosas semejantes en diferentes religiones, y esto Dios no lo aprueba. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a una iglesia? El Señor va a estar observando todo lo que hacemos. Y si lo que hacemos no está conforme a su palabra, seguramente el Señor nos va a pedir cuentas. Y así como Él volcó las mesas de los cambistas, y Él volcó las sillas, y prohibió que se hicieran otras cosas que no deberían de hacerse en las iglesias, seguramente a nosotros nos va a exigir. De hecho, eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2 y 3, cuando Jesús se dirige a las iglesias del Apocalipsis. Ciertamente en muchas de ellas había cosas buenas, pero también había muchas cosas que se estaban haciendo mal y que el Señor llama la atención para que no se hagan. Entonces, la pregunta es, cuando tú vas a tu iglesia, ¿haces lo que es correcto delante de Dios o hay cosas que estás haciendo mal? Como vemos en el versículo número 19, una vez que llega la noche, Jesús sale de la ciudad. Seguramente Jesús regresa a Betania. Y al día siguiente, que sería el día martes, dice la palabra del Señor lo siguiente: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Esto ocurrió el día martes, un día después de que Jesús había purificado el templo, y la higuera ya está seca. Esto es en cumplimiento de la palabra que el Señor dijo, la maldición que dio sobre la higuera, y esta higuera ya no tenía hojas, se secó desde la raíz. El simbolismo de esto es el juicio de Dios contra su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, el cual al no dar hojas, al no dar fruto y solamente tener hojas, estaba siendo condenado. Particularmente, tal vez no todo el pueblo, pero particularmente sí el sistema religioso que tenía el pueblo de Israel en aquella época. Un sistema religioso que estaba gobernado por personas que en general eran personas que tenían hipocresía en sus vidas. Un sistema religioso basado en sacrificios, donde las personas, más que realmente tener arrepentimiento al ofrecer el sacrificio, lo hacían en forma religiosa y volvían a cometer después de esos sacrificios los mismos pecados, las mismas faltas que siempre han cometido. En nuestros días suceden en muchas ocasiones situaciones semejantes, tanto en iglesias cristianas como no cristianas, y vemos que hay muchos hermanos que se acercan a Dios pidiendo su perdón, alabándole, pero que después de ya sentirse satisfechos o limpios de estar en la iglesia, salen de ella y durante la semana cometen los mismos pecados, los mismos errores que han cometido durante toda su vida.
Dios no puede ser burlado. La Biblia es muy clara acerca de eso. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Y en este caso el Señor ya había visto lo que acontecía en el templo, ya había corregido lo que estaba pasando en el templo 3 años atrás y después nuevamente lo hacía al final de su ministerio. Él había estado buscando frutos en el templo, en la vida de las personas, pero no lo encontró. Solamente había muchas hojas. Las muchas hojas deberían de ser una señal de que en esa higuera hubiera fruto. Al igual, en nuestras vidas, de repente hay demasiadas hojas. Podemos parecer las personas más santas en el mundo cuando estamos en la iglesia. Podemos alzar manos, podemos alabar al Señor, podemos orar, podemos leer su palabra, podemos comportarnos perfectamente cuando estamos en la iglesia, pero cuando nadie nos ve o dentro de nuestro corazón, tenemos cosas muy malas y hacemos cosas muy malas que a Dios desagradan. Tenemos hojas, pero no tenemos frutos. Y el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es amor. Yo sé que todos nos estamos esforzando por crecer en esto, pero no lo hacemos lo suficiente en muchas ocasiones, o en otras ni siquiera lo intentamos. Entonces debemos de revisar nuestras vidas para ver si nosotros somos como esa higuera llena de hojas, pero sin fruto. El Señor maldijo a la higuera y la higuera se secó. El Señor le dijo a la higuera que no iba a dar más fruto y la higuera no dio más fruto. 30 años después, en términos redondos, en el año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, el templo donde el Señor estaba, fue destruido. Y durante 2000 años ese templo no ha vuelto a construirse. La palabra del Señor se cumplió. La higuera es el pueblo de Israel. Y vamos a ver un poco más adelante que esa higuera está volviendo a florecer. Cuando Pedro le hace la observación a Jesús acerca de la higuera que se ha secado, Jesús responde de una manera un tanto difícil de entender. En el versículo 22 al 26 de Marcos 11 dice lo siguiente: Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Como les comento, en una primera instancia, en una primera mirada, parecería que la respuesta de Jesús no tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo. No parece que tenga que ver con la higuera estéril que se ha secado, no parece que tenga que ver con el pueblo de Israel que no da el fruto esperado por Dios. Sin embargo, sí tiene mucho que ver cuando lo analizamos más a detalle. Lo primero que dice nuestro Señor es que debemos de tener fe en Dios. La fe en Dios es un requisito, hermanos, para que uno pueda ser salvo, para que uno pueda avanzar en la vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es necesario tener fe y es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor.
En el versículo 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En este punto cabe la pregunta, ¿qué representa este monte, el cual debemos de quitar y echarlo en el mar? ¿Será cualquier cosa que nosotros pidamos? ¿Será que yo puedo pedir casas y puedo pedir carros y puedo pedir salud cuando estoy enfermo y puedo pedir cualquier cosa que se me ocurra y eso va a ocurrir en mi vida? Particularmente en este pasaje, el significado del monte no es ese. Para que nosotros podamos entender lo que Jesús estaba diciendo aquí, tenemos que ir nuevamente al Antiguo Testamento, al libro de Miqueas, capítulo número 7. El versículo 19 de Miqueas dice lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En este versículo de Miqueas 7 se está echando en el mar algo, y ese algo que se echa en el mar son nuestros pecados. Nuestros pecados, cuando no hemos conocido de Dios, cuando todavía no conocemos al Señor, nuestros pecados son tan grandes, son tantos, que se asemejan a un monte. Y esos pecados necesitan ser quitados, y esos pecados necesitan ser echados a lo profundo del mar, ser sepultados ahí. Pero cuando nosotros estamos en pecado, cuando hemos vivido una vida que no ha agradado a Dios, en ocasiones llegamos a dudar si realmente Dios nos podrá perdonar, si realmente Dios nos podrá dar la oportunidad de cambiar de vida. Y lo que dice este pasaje en pocas palabras es que así es. Dios nos puede dar la ocasión de que ese monte de pecados sea quitado y sea echado en el mar. No debemos de dudar en nuestro corazón. Debemos de creer que va a ser hecho. Debemos de creer que Dios nos puede perdonar. Pero para que esto llegue a ocurrir, hay una condición, que cuando nosotros estemos orando para que este monte sea echado en el mar, para que nuestros pecados sean sepultados en lo más profundo, cuando nosotros estemos orando, debemos nosotros de perdonar, porque si nosotros no perdonamos, entonces Dios tampoco nos podrá perdonar. Dice el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y esta es una condición que no depende de si aquella persona que nos ha hecho daño viene a pedirnos perdón. Esta es una condición donde, independientemente de si la otra persona quiere arreglar o no, nosotros debemos de perdonarla. Y en el versículo 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonamos, ese monte de pecados no va a ser echado en el mar. ¿Y qué relación tiene con esto? ¿Y qué relación tiene esto con el tema de la higuera estéril? El problema del pueblo de Israel fue justamente de que no buscaban a Dios de corazón. Cuando ofrecían un sacrificio, no lo hacían de corazón y no pedían realmente perdón a Dios. Y si lo pedían, no perdonaban a los demás. El problema por el cual la higuera fue maldecida, el problema por el cual la higuera era estéril y al final se secó,
fue porque el pueblo de Israel no buscaba el perdón de Dios. Nosotros como cristianos debemos de buscar ese perdón, tanto cuando nos convertimos, cuando reconocimos que necesitábamos arrepentirnos, como ya tiempo después debemos de reconocer que aún seguimos siendo pecadores, no como antes, a lo mejor no con intención, pero seguimos fallando, y cuando nos damos cuenta de que hemos pecado y cuando sabemos que hemos fallado, entonces nosotros nos debemos de acercar a Dios con arrepentimiento, pensando cambiar nuestro camino, pensando cambiar nuestra forma de pensar, conociendo más a Dios, sabiendo mejor lo que Él quiere de nosotros y teniendo todo el propósito de cambiar y también perdonando a los demás. Si nosotros hacemos eso, seguramente nuestra vida no van a ser puras hojas, sino nuestra vida realmente serán hojas y tendrán fruto. Ese fue el gran problema del pueblo de Israel. En sus vidas había hipocresía. Se pensaban que eran personas santas cuando estaban realmente en pecado, pero al considerarse a sí mismos justos, entonces no tenían la motivación para ir a pedir perdón y para pedir que el monte de pecados que conformaba su vida fuera echado al mar. La respuesta de Jesús tiene mucho que ver con el acontecimiento de la higuera estéril y con los acontecimientos del día anterior cuando Jesús echa a las personas que vendían en el templo, las personas que cambiaban monedas y los líderes del templo que aprobaban todo ese tipo de actos que no estaban conforme a la voluntad de Dios. No se arrepintieron, no cambiaron en 3 años. Seguramente después de que Jesús hizo esto al final de su ministerio, al día siguiente de su crucifixión volvieron a ponerse y volvieron a hacer lo mismo que hacían antes, hasta que el templo en el año 70 fue destruido. Nosotros, ¿cuánto tiempo seguiremos haciendo lo malo delante de Dios? ¿Pediremos realmente algún día que nuestra montaña de pecados sea echada al fondo del mar? ¿O seguiremos igual? Para terminar, hay una pregunta muy importante que responder. La pregunta es, ¿la higuera tendrá alguna esperanza si ha muerto? Más específicamente, si la higuera representa a Israel, la pregunta es, ¿Israel tendrá alguna esperanza si ha muerto? Para responder esta pregunta, vamos a ver un par de pasajes en la Escritura. Hay varios que hablan respecto a este tema, pero veamos en Mateo capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Primero, Jesús en Mateo 24 vuelve a hablar acerca de la higuera. Y en este caso, la higuera vuelve a representar el pueblo de Israel. Se nos dice que su rama va a estar tierna, es decir, que esta higuera es una higuera que ha vuelto a nacer. Y esta higuera que ha vuelto a nacer, en algún momento sus hojas van a empezar a brotar. Cuando las hojas de la higuera empiezan a brotar, se sabe que el verano está cerca. ¿Por qué? Porque el verano es la época en la que la higuera da su fruto. Primero vienen las hojas y inmediatamente junto con las hojas viene el fruto de la higuera. Entonces, en Mateo 24 se nos da una visión de que el pueblo de Israel volverá a nacer.
tendrá esperanza. Además dice el versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Sabemos que el pueblo de Israel volvió a nacer como una nación en el año de 1948. Y conforme a la palabra de Dios, en el Salmo menciona de que una generación son 70 u 80 años. Por lo cual, si añadimos a 1948 70 años, nos da eso el año de 2018. Si añadimos 80 años, nos da eso el año 2028. Y actualmente estamos viviendo una situación muy particular en el mundo, a la cual, si estamos interpretando correctamente las escrituras, se le conoce como principio de dolores. La cuestión del coronavirus, la enfermedad, la situación económica que se avecina, solamente es un principio de dolores. Pero todo eso que narra Mateo 24, todo lo que narra se tendrá que cumplir en una generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Además, si nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Joel, que se conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, Joel capítulo 1, versículo 12, nos dice, la vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Aquí se nos vuelve a mencionar acerca particularmente de la higuera, que la higuera pereció. Tal como el Señor dio la palabra a la higuera se secó. Sin embargo, el libro de Joel también nos da esperanza, porque dice Joel capítulo 2, versículo 22, particularmente desde el versículo 18, la palabra del Señor menciona que Dios perdona a su pueblo, y en el versículo 22 dice, animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. La esperanza no está muerta, porque Dios puede hacer nacer una nación de un día para otro, lo cual aconteció con el pueblo de Israel. Aunque la higuera se haya secado, sabemos que la higuera puede volver a nacer. La maldición, la palabra que dio Jesús a la higuera, fue una palabra dura, fue una palabra de juicio. Sin embargo, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. En el versículo 23 de Joel capítulo 2 menciona particularmente al pueblo de Sión. Entonces, el pueblo de Israel tiene esperanza. Y de hecho, si regresamos a donde Jesús en el versículo 22 de Marcos 11 dice, tened fe en Dios, esa fe es necesaria porque los discípulos de Jesús eran de origen judío, eran del pueblo de Israel. Y si Dios puede echar con un poco de fe una montaña en el fondo del mar, Dios no podrá tener misericordia de esa higuera que se ha secado para hacerla volver a nacer. Dios no puede tener misericordia de nosotros para darnos nueva vida. En medio de esta situación que estamos viviendo, uno de los propósitos de Dios es de que las personas levanten su vista a los cielos, de que las personas que no le conocen y que han estado viviendo en pecado se acerquen a Él, le pidan perdón, cambien sus vidas y vuelvan a nacer. Uno de sus propósitos es
de que los que ya hemos creído en Él, pero que de alguna u otra manera pudimos estar alejados, levantemos nuestra vista, sepamos que su venida está cerca, nos acerquemos a Él y demos el fruto que Él espera encontrar cuando Él regrese. El Señor les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos, Señor, gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros, nos has hecho, Señor, tus hijos. Te pido, Dios, por mis hermanos, te pido, Dios, por mí, para que cuando tú vengas a buscar fruto en nuestras vidas, lo puedas hallar. Te pido, Señor, también misericordia para aquellos que no te conocen, que aún, Señor, tienen esa montaña, ese monte, Señor, de pecados, para que tú obres en sus vidas, para que puedan ellos acercarse a ti con fe, sabiendo, Señor, que tú los puedes perdonar y puedes echar ese monte al fondo del mar. Que nuestros pecados, Señor, no hayan más recuerdo, que nuestros pecados, Señor, estén enterrados. Permite, Dios, que en esta época, Señor, se levante una gran cosecha. Los campos, Señor, están llenos. Permite, Dios, que haya obreros que vayan a la mies para que pueda esta mies, Señor, ser cosechada. Gracias, Señor, te damos y te pedimos, Señor, que vengas pronto. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, fortalece cada vida para que nosotros podamos, Señor, tener esa fe que mueve montañas. Gracias, Señor, te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.